Buenos días, ¿cómo están? Nos encontramos acá en otra nueva edición de La Conversación por Radio Brújula, el podcast de la casa. En esta ocasión para charlar con una escritora, ensayista, una persona muy interesante que hace rato queríamos hablar. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, Paula Puebla, para los que no la conocen, es escritora, ha sacado varios libros que algunos hicieron mucho ruido, de los que vamos a hablar ahora en breve, y aparte es CEO, directora de Vallaina, que es un nuevo medio, bueno, nuevo no, ya viene desde el año pasado, y también está en Vino por el Desarrollo con Lore Álvarez haciendo un ciclo nuevo que es muy interesante. Para empezar, Pau, queríamos ir por lo último, que es esto que están haciendo con Lore, que es las charlas en Vino por el Desarrollo. ¿Cómo surgió o cuáles eran las inquietudes para empezar con el ciclo? Mira, teníamos ganas de hacer algo diferente. eh, Como en el mundo del streaming, para mí es muy ajeno, es algo que yo no consumo, no soy de mirar, pero sí me daba cuenta por el rápido escaneo que como que había como cierta conversación agotada, ¿no? Como hay mucho de rosca política, hay mucho de invitar al político para que cuente, para que haga su gracia y qué sé yo. Y con Lore dijimos, che, a ver qué podemos armar que sea distinto, que sea más relajado, que esté conducido por dos minas. Y dijimos, bueno, llevemos gente a hablar de cosas que sabe. Y les convidamos un vino y vemos qué pasa en esa conversación. Le propusimos el proyecto a los chicos de Vino por el Desarrollo y se coparon y muy rápidamente pudimos arrancar. Así que estamos muy contentas, estamos todavía en la fase de exploración, las dos nos sentimos todavía un poco incómodas porque por lo menos yo no soy una mujer de la pantalla, bastante al contrario, así que bueno, eso me exige a mí un ejercicio que no me es propio, ¿no? Claro, tal cual. Vi, bueno, en los últimos episodios que hablaban de, sobre todo de los 90, y quería tocar ese tema porque vuelve mucho al presente. Hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Eduardo Dualde, que fue la última entrevista acá del ciclo, pero también hablamos en un momento con Martín Rodríguez sobre el libro de Carlos Menem, que había compilado él con Tauzón, y es una época que vuelve todo el tiempo al presente. ¿Y a qué se lo atribuís vos o por qué pensás que todo el tiempo lo traemos, la década del 90, y también, bueno, la resignificación que trata de hacer el gobierno, ¿no? De esto. Sí, yo estoy bastante en desacuerdo cuando se dice cuando se dice volvimos a los 90. Yo creo Claro, que nunca se vuelve al punto cero, siempre se vuelve a donde dejaste, eh, con la experiencia ya de haber vivido los 90 durante los 90. Entonces ahora si volvemos a los 90 volvemos a un lugar distinto. claro. Eh, la novedad ya no existe, hay algo más del orden de lo previsible, y yo creo que ese regreso puede estar signado, digamos, por dos cosas. Una cuestión técnica, que no tengo elementos para desarrollarla, pero es la supuesta baja de inflación y esa sensación de que hay una economía controlada. Subrayo la palabra sensación porque todos sabemos los problemas estructurales que hay y los problemas de llegar a fin de mes y la baja de consumo, etcétera, etcétera. Pero para mí hay un espíritu en el argentino que es que quiere vivir tranquilo, quiere la vida tranquila, quiere laburar y que llegue el viernes, el atardecer del viernes y poder abrir una birra y estar tranquilo. Y yo creo eh, que Milei un poco lo que viene a recoger es eso, es como basta de ideología, si bien la libertad de avanza está súper cargada de ideología, pero bueno, basta de ideología, basta de INADI, basta de símbolos, basta de cuestiones, relajémonos y disfrutemos. Y hay una clase media eh, que puede estar en ese plan, que no tiene los problemas estructurales económicos que tienen las mayorías y que puede viajar. Y si una familia tipo desideologizada, entre comillas, se puede ir todos los años a Miami, los cuatro miembros de la familia se pueden ir a Miami o se pueden ir a Roma o se pueden ir acá, listo, ya está. Claro. Creo que hay algo de eso. En ese sentido yo haría como la atadura con los 90. Claro. Y te quería consultar también por otra cuestión que tiene que ver con algo, bueno, seguramente te lo habrán consultado o todavía no sé si lo hablaste, con esto que surgió la semana pasada, en estos días sobre Marley, que muchos fueron a vincularlo con tu libro, con El cuerpo es quien recuerda,
que para los Mm. que no lo saben es un libro que sacó Paula, que es muy interesante porque toca este tema y ahora, bueno, volvió la polémica muy fuerte con estas declaraciones de Marley. Queríamos preguntarte qué sentiste o cómo lo viviste con respecto a lo que habías escrito. Mirá, la novela salió en 2022 eh, y es una novela que estuvo terminada bastante antes. Tuvo que esperar por una cuestión editorial, por temas de agenda, de diagrama de la editorial. Y salió muy poquito después de que estallara la guerra en Ucrania y una de las primeras noticias de la guerra en Ucrania era la cantidad de bebés que habían quedado varados allá por el tema de la guerra, por el conflicto bélico. Ucrania en ese momento era como el lugar número uno en el mundo donde la gente iba a adquirir los servicios de una mujer para que gestara a su hijo. Claro, ¿Por qué? Porque el Estado ucraniano había logrado aceitar, digamos, como todos los engranajes y había adaptado su ley para que eso ocurriera de forma legal en su país. Entonces, Estado y mercado en Ucrania facilitaban este mercado y además eran, bueno, como uno de los lugares más baratos, era el lugar más barato en el mundo donde uno podía ir eh, y encargar, entre comillas, su bebé a esa especie de cigüeña tecnológica y deshumanizante que es la subrogación de vientres. En ese momento sí, era algo como muy poco discutido, pero al día de hoy yo insisto en que es una discusión que no se quiere tener, que es muy difícil de tener, que solamente tiene como estos espasmos en la agenda pública cuando aparece Marley, cuando aparece, no sé, quizá Luciana Salazar, cuando aparecen como estos casos emblema, ¿no? Los casos de los famosos, pero es algo que ocurre también no solo en ese estrato social. Y Argentina, sobre todo después de la pandemia, bueno, con la situación de empobrecimiento, digamos, de años de la sociedad y el empobrecimiento de las mujeres y qué sé yo, está siendo un lugar donde ahora vienen parejas acá a, a adquirir esos servicios, ¿no? Entonces hay mujeres que son jóvenes, que están en edad fértil y que son mujeres que están en situaciones muy vulnerables, que ven en esa posibilidad una posibilidad de supervivencia. Entonces ahí lo que se pone como muy en juego es, bueno, ¿qué es la libertad? Es la libertad de esa piba para que elija decir, bueno, sí, yo voy a trabajar de esto, yo voy a prestar mi cuerpo durante más de 9 meses, porque en realidad es mucho más, un año y pico, eh, para darle de comer a mis hijos biológicos, eso es realmente libertad. Entonces, bueno, me parece que hay mucho para discutir, yo siento que al día de hoy todavía es un tema tabú, creo que los feminismos no han podido discutirlo, no han querido discutirlo, porque es un tema muy complejo, el del deseo de maternar, y la maternidad es algo que no se quiere politizar, lo cual para mí es un error. Entonces, bueno, las discusiones siempre llegan tarde y si llegan tarde, llegan mal, ¿viste? Ya claro. vienen, entre comillas, por usar una metáfora medio fuera de lugar acá, viene mal parida la discusión, ¿no? Sí, Eh, no te estás adelantando a los tiempos, sino que estás corriendo a los tiempos desde atrás. sí. Pero bueno, cuando aparecen estos testimonios y estas cosas que se dicen con tanta liviandad, como las cuenta Marley, qué sé yo, me parece que, bueno, siempre es una oportunidad para decir, bueno, prestemos atención, qué pensamos sobre esto, discutámoslo. Sí, tal cual, ahí abriste algunas aristas que me gustaría tocar, que son muy interesantes. Por un lado, bueno, esta cuestión del feminismo, y por otro, la cuestión de cuánto mercado puede inmiscuirse en nuestra vida, porque vos bien decís, bueno, ¿cuál es la libertad de estas mujeres? Y yo lo vinculaba automáticamente con lo que decía Milei sobre, bueno, la venta de niños, la venta de órganos, bueno, estamos en un mercado libre que solo rige la oferta y la demanda, y ahí es al mejor postor y bueno, es vender todo los que tengamos y el Estado no Ujú. tiene que intervenir en nada. ¿Cómo lo ves eso con respecto a la postura de, bueno, del gobierno o de esta base ideológica, ¿no? Que es el anarcocapitalismo. Bueno, desde el anarcocapitalismo, esta práctica, la subrogación de vientre, está como súper avalada, está todo Claro, ok, te levantan todas las banderas y bueno, el tema es que eh, te venden el pack de la libertad. Sos tan libre que sos libre de ser parte
de una cadena bastante siniestra, ¿no? Porque, digamos, te haces embarazar con material genético que no es tuyo, te sometes a un montón de tratamientos para que eso suceda, firmás un papel donde no tenés derecho sobre ese niño que está gestando, sobre ese bebé, esa beba, y en el momento en que pariste, en el momento en el que diste a luz, te despediste para siempre de ese ser vivo que tuviste con vos, digamos. Es como una cosa como muy fabril, ¿viste? Es como si estuviéramos fabricando, no sé, qué sé yo, un rulemán. Claro. Eh, una cosa muy deshumanizada. Al anarcocapitalismo nada le gusta más que esto. Entonces me parece que discutir este tema es discutir el anarcocapitalismo. Mi pregunta es siempre, ¿por qué no podemos discutirla? ¿Qué pasa delante nuestro que se nos presenta como una dificultad? Yo creo que tiene que ver mucho todavía con la santificación de la maternidad y con la despolitización de la maternidad. Podemos politizar cualquier cosa, podemos politizar todo. Eso no. Me Claro. parece que es nuestra responsabilidad, las mujeres sobre todo, porque además las mujeres somos las que ponemos el cuerpo para habilitar este mercado. Eh, no porque tomemos las decisiones libremente, sino porque necesitamos la plata, Sí. básicamente. Eso te puede decir una chica, sí, yo soy libre de hacerlo, pero fundamentalmente necesito la guita. Si tuviera la guita no lo haría. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones para entrarle al tema, No, digamos. tal cual. Esa es una, digo, de las más importantes, esta asimetría que hay entre el cuerpo, como yo no quiero decir cuerpo gestante, pero digo, la persona, la mamá que gesta justamente al niño y el Ujú. cliente en este caso que ejerce como cliente. Y vos tenés idea de cómo se puede, si hay alguna forma, o pensás alguna salida de regulación, de qué hicieron otros países, o si directamente la prohibición total. Mira, el caso más emblema, el último, es el de Italia, con Giorgia Meloni. Italia tiene un problema, que es el problema que estamos empezando a tener en el resto de los países, que es el del envejecimiento de la población, Claro, ¿no? Italia es como una de las poblaciones más envejecidas del mundo. Y si hay algo que necesita Italia, son niños y son bebés. Pero aún así, Giorgia Meloni dijo, en mi país nadie va a subrogar, es algo que prohibió, y no solamente lo prohibió en su país, sino que penalizó a través de leyes a todo aquel italiano que se va fuera del país para claro. hacer esta cuestión y volver con un bebito ya hecho. Entonces la mina dijo, acá se tienen los bebés como se tiene que tener los bebés, acá no va a haber mercado de bebés, aún con el problema que ella tiene en su población y una baja de natalidad, digamos, tremenda, mucho más furiosa de la que estamos empezando a ver acá en la región. Pero en general, los países que no tenían legislación alrededor de la subrogación de vientres tuvieron la experiencia de la subrogación de vientres y siempre fue muy problemático y en muchos casos se terminó directamente prohibiendo, no regulando. No regulando. En general es algo que se trata de evitar, ¿no? Había países que lo permitían, creo que la India era uno de los países antes de Ucrania donde se podía ir y por 2 mangos literalmente podías gestar a tu hijo y se terminó prohibiendo. ¿Por qué? Porque encontraban unas especies de galpones donde las mujeres embarazadas estaban hacinadas en condiciones paupérrimas. Y bueno, se terminó prohibiendo, pero bueno, la prohibición llega cuando llega al debate social, digamos, cuando esa sociedad se permite enterarse de lo que pasa, enojarse con lo que pasa y hacer algo con lo que pasa. Claro. No, tal cual. Y ahí quería tocar otro tema muy interesante que vos trataste, que es esto de por qué no se puede discutir. Y vos venís sosteniendo esto con respecto, por ejemplo, al feminismo, donde hay ciertas cuestiones que no se pueden discutir. Vos pensás también que este destape tiene que ver con un montón de cosas que se callaron y después explotaron, como te escuché decir en alguna entrevista, de años donde estuvieron pisadas estas discusiones. Y bueno, vino Milei y tal vez las liberó de la peor forma, ¿no? Pero digo, destapó una olla. Mm. Mira, yo siempre pienso que las cosas hay que hablarlas, y esto te lo digo en todos los niveles de la vida, hay que hablarlas con la pareja, hay que hablarlas con los amigos, hay que hablarlas con la familia, cuando hay algo que hace ruido, yo entiendo que muchas veces eso es un trabajo y eso es algo que cuesta y que también es enfrentarse con vulnerabilidades propias y un montón de quilombos, pero socialmente, ahí viene mi gatita, socialmente
necesitamos dar debate. Yo creo que durante muchos años hay cosas que no se pudieron decir eh, por una exacerbación de la corrección política eh, y por una cuestión que se viene desarrollando mucho en redes, que es la cuestión punitiva, ¿viste? Decís algo en redes que se corre 2 centímetros de lo que dicen las 10 personas eh, que tenés que decir y te metes en un quilombo. Porque, bueno, hubo scratches, hubo muchos quilombos, hubo muchos silenciamientos y hubo mucha censura entre pares, ¿viste? Hoy se lo acusa al presidente de ser un persecutor de, por ejemplo, de periodistas o de ser un agresivo y qué sé yo, pero eso está en la sociedad hace un montón. Cualquier persona que tenga Twitter eh, sabe que lo de Mandril y lo de los zurdos, qué sé yo, existe desde antes de Milei. Milei es como una expresión, está bien, que llegó al máximo lugar de que se puede estar en el Estado argentino, pero me parece que nos pusimos muy fachos todos, incluso los progres, nos pusimos muy castigadores, nos pusimos muy vigilantes, nos pusimos muy hortivas, y eso tiene costos, porque el costo es el disciplinamiento. Bueno, no tengas una opinión distinta a la que tengo yo. No tengas una opinión distinta porque te vamos a caer. Eso es lo que hace Milei, pero eso es lo que hacía antes también como cierta comunidad del lado de los buenos, Claro, digamos. Los sí, buenos también hicimos eso durante años. Entonces, bueno, ¿qué queda de eso? Bueno, quedan las posiciones súper radicalizadas, eh, donde no hay un diálogo posible. sí, No hay un diálogo posible con un libertario, por ejemplo, porque el libertario te dice que sos un quircho, el quircho le dice al otro que es un mongo, etcétera, etcétera. claro. Sí, sí, tal cual. Me hiciste pensar de esto de que dicen, bueno, Milei surge como la expresión contraria a esto, en realidad es la otra cara de la moneda porque es lo mismo del otro lado, con el agravante, obviamente, como bien decía, que es el presidente y hoy en día todo lo que dice y el peso que tiene otra importancia y otra implicancia. Pero sí, tal cual, es como dos caras de la misma moneda, entonces cada vez se polarizan más los puntos. Cada vez se polariza más y cada vez es más difícil hablar de lo que sí hay que hablar, ¿viste? Eh, entonces, bueno, hoy tenemos una parte de la sociedad, la parte opositora de la sociedad asustada por la forma de ser del presidente, por los dichos del presidente, por la forma en la que sus militantes se comportan en las redes y qué sé yo. Pero chicos, vamos, revisemos qué hicimos los buenos también. Eh, yo creo que hay un problema en la Libertad Avanza es muy transparente porque es gente como bastante recién llegada a la política, es su primera experiencia como gobierno en el poder, eh, pero es muy transparente esto de hablar como propietario cuando en realidad sos inquilino, ¿no? Claro. Vos llegás a la Casa Rosada y decís, bueno, ahora les voy a explicar a todos cuántos pares son 3 botas. Pará, hermano, recién llegás, te quedan 3 años, ponele, eh, como esa cosa de radicalización y un poco cagarse en todo lo que vino antes, Claro. ¿no? Sí, por eso digo esta impostación del antiprogresismo acérrimo que ellos representan, tiene que ver con esto, con una respuesta al otro lado progresista, pero digo, cae ya en casi una caricaturización de ser el antiprogre, ¿no? Totalmente. El antiprogre funciona porque funcionó el progre, digamos. Y antiprogre no es solamente Milei, por ejemplo. Está el caso de Guillermo Moreno, que es como un antiprogre del lado peronista, o sea que sería como un bueno, hablando mal de los otros buenos. Eh, Nada, y me parece que se terminan conformando como especie de guerrillas donde se discute mucha ideología, donde hay mucha eh, hay algo que a mí me pone muy mal últimamente, que todo el mundo es docente de algo, todo el mundo te quiere enseñar doctrina, todo el mundo te manda a leer, y me parece que es una forma bastante equivocada de querer aproximarse al otro. Si yo ahora empiezo la entrevista y te digo a vos, che, vos tenés que leer tal cosa, porque si no lees tal cosa, sos un gil, sos un pelotudo, o realmente no sos peronista, ponele, viste, que te corren con el peronómetro, no es una buena forma de abordar una conversación. Sí, tampoco. Entonces, en vez de sumar adhesiones o de capturar la atención del otro, lo terminas echando de tu espacio, lo terminas echando y alejando de la manera en la que vos pensás. Sí, no, Creo que todo esto responde como a una cosa muy
esta es otra palabra que no me gusta usar, pero ahora la voy a usar, muy patriarcal, una lógica muy de, vení que yo te voy a enseñar, vení que yo te voy a explicar, nena, nena o nene, vení que yo te explico, que yo sé más que vos, porque yo soy más que vos, porque yo leí esto, porque yo leí lo otro. Y en el fondo, para mí el subtítulo de eso es que en realidad estás tratando al otro de ignorante, ¿no? Estás como diciéndole, che, vos no sabes nada. Claro. No me parece muy virtuoso. No, no, tal cual y es difícil ver cómo se va a reconfigurar justamente estas fuerzas que están en disputa. Pensaba, bueno, en lo que vos decías del peronismo, en el cierto feminismo que fue la gran ola ya por el 2015 y hoy tal vez no encuentra su lugar porque por un lado le endilgan, bueno, por culpa de ustedes y esta exageración llegó Milei, y ellos te Ujú. dicen, no, no, no fue culpa nuestra, fue culpa de los que gobernaron mal, bueno, y se van, es como echando la culpa y es difícil ver cómo se van a reacomodar con este nuevo esquema que inauguró Sí, Milei. sí, yo creo que igual el problema del feminismo viene antes de Milei, eh, y viene de la experiencia del Frente de Todos. Eh, con la experiencia del Frente de Todos me refiero a que hubo la creación de un Ministerio de la Mujer, que era algo, bueno, que lo pedía la calle, ponerle por enunciarlo de una forma, bueno, después de los debates del aborto de 2018, que bueno, que pasó en diputados pero fracasó en el Senado, bueno, como la marea verde, los pañuelos, como toda esa discusión de la que nadie podía escapar, nadie, las mujeres no podían escapar de eso, los tipos no podían escapar de eso, para bien o para mal, siempre era como algo que había tomado el centro de la escena. Bueno, cuando el Frente de Todos gana, en 2019, se crea un ministerio. Y ese ministerio, en vez de potenciar la lucha de las mujeres, la durmió. La Claro, durmió. Generó un ministerio, puso una ministra, se celebró, etcétera, etcétera, pero no modificó estructuralmente la situación de las mujeres. claro, No hubo un laburo intenso, material, que vos pudieras ver, che, mirá, están haciendo esto, mejoró la vida de esta comunidad de travestis, por ejemplo. Están trabajando en un proyecto de ley para otorgarles la jubilación. O sea, nos quedamos con la aprobación del aborto, que por supuesto no es menor, y a mí lo celebro y me parece fabuloso, y me parece que es un país mejor desde entonces. Y todo lo demás quedó dormido, ¿no? Entonces, vos tenías toda esa potencia en la calle durante los años del macrismo. En 2019 empezó como esta cosa medio de institucionalización. Bueno, ahora somos parte del gobierno, no podemos comportarnos como oposición. Y eso fue un problema. Porque además Milei, una de las banderas de Milei fue una buena lectura la que hizo Milei. Fue como, che, bueno, ustedes tuvieron un ministerio, ahora no van a tener más ministerio. Eh, Milei se agarró de todas las partes caricaturescas del progresismo para armarse. eh, y bueno, nada, pienso que el problema del feminismo no es Milei. Milei tiene una virulencia, tiene una prepotencia, tiene una violencia y tiene como una especie de sed de aniquilación. claro. Eh, pero bueno, lo más anómalo fue lo del Frente de Todos, que eso era como imprevisible. Loco, ahora tenemos estructura, tenemos ministerio, tenemos posibilidades. Hagamos algo. ¿Por qué no Sí. hicimos nada? Sí, sí, tal cual. Creo que aparte de eso se agravó con el fracaso, digo, económico del gobierno, entonces Sí. es un combo letal. Y te quería consultar también cómo, porque vos hablabas antes de, bueno, esto de que lo que no se puede discutir, lo que se acalla o lo que se cancela también, que esa palabra está muy de moda, cómo se vive Sí. en el ámbito de la cultura y de la literatura, sobre todo, que es donde vos te desarrollás con respecto a los Mm. autores, a las editoriales, bueno, a los libros que vos sacaste. Mira, es muy buena esta pregunta que me acabas de hacer, porque no me la hace nadie, no me la ha hecho nunca nadie. Mira, en el ámbito de la literatura, eh, somos todas buenas almas y nadie cancela. Ningún escritor te va a decir, va a asumir, va a decir, yo cancelé a tal porque me parece un pelotudo. No, como son todas almas buenas, nadie cancela y todos abogan por la libre expresión y están muy en contra de la censura y siempre tienen como una postura como muy solemne con respecto a la libertad de expresión y qué sé yo. Ahora bien, las formas de censurar, las formas de cancelar, las formas de
de dejar a sus colegas bajo la sombra es una forma más elegante, no serían tan desprolijos como para cancelar a un autor, sino que tienen otras formas de hacerlo. En primer lugar, no todos los escritores estamos en el mismo lugar Claro, de el mercado editorial, entre comillas, o de... No tenemos la misma visibilidad. Y eso no tiene que ver con la cantidad de libros que se vendan y muchísimo menos con la calidad de lo que uno escriba en sus libros. Eh, Como en todo ámbito, como en todo mundillo, entre comillas, siempre hay como una voz cantante que son 10, 12 tipos o 10, 12 minas o 20 personas que son los que tienen mayor prensa, los que van a todas las ferias internacionales, los que manejan los suplementos culturales, los que ganan premios, los que ganan becas. Bueno, esa es como la voz dirigencial en el mundo de la literatura. El claro. resto o te plegas a un poco ser... me sale ladilla, que es una palabra horrible, pero hacer ladero de esos personajes, o un poco quedás al margen y bueno, y te la tenés que bancar. Hay algo en la personalidad de cada uno, si te habilita o no te habilita a ser eh, como la seguidora, escritora de otra escritora más reconocida que vos. Eso es algo que yo nunca pude hacer y es algo que repudio. Para mí, eh, la literatura está en los libros, no está afuera de los libros, no está en mí como persona, no está en mí como, no sé, como periodista, no está en mí como conductora de un programa, no está en mí como, eh, qué sé yo, como tuitera. Lo que yo Claro. escribo está ahí adentro y eso debería sopesar, pero no es lo que prima hoy en el mundo de la cultura. Hoy prima más ser amiga de tal autora o estar de buenas migas con tal autora, porque esa tal autora te va a conseguir mandarte a tal feria del libro, o te va a meter en un panel en tal lado, o te va a conseguir un conchavo, no sé, en un canal de televisión. Me parece que eso pasa en todos los mundos, en el mundo periodístico pasa, pero bueno, me parece que hay que ser inteligente y tratar de, por lo menos lo que yo trato es de construir una obra y escribir amén de esas cosas que me parecen bastante miserables. Claro. No, no, quedó claro y se nota, digo, de afuera, pero uno siempre quiere interiorizarse más de este mundo, Ujú. de lo que nos llega a nosotros, que son los libros en sí, pero todo el trasfondo, digo, lo conocen justamente los escritores y no están ajenos a esto de que hablamos antes de, bueno, la lógica de la cancelación o del acomodo o lo que sea. Me parece muy interesante que eches luz sobre eso. Y también para ir cerrando, te quería consultar por una, bueno, una nota muy interesante que yo de hecho creo que fue la primera vez que leí, que fue tu viaje, tu excursión a Malvinas, y te lo quería preguntar en este contexto que hay una creciente, o no sé si compartís, malvinización de todas las Sí, esferas, sobre todo de la cultura, ojalá que llegue también a la política, pero digo, hay una malvinización en la sociedad, en la cultura, en lo que consumimos, que me parece interesante y me parece muy atinado este viaje que vos hiciste, la nota que está excelente, en contraposición con otro soft power que se da desde Gran Bretaña con algunos otros influencers que también hacen otra lectura, digo, del conflicto y de las islas. sí, sí, directamente la lectura es que no hay conflicto, Claro, que las islas son hermosas y que hay unos pingüinos súper simpáticos. Eh, y a todo esto se cree en el cuento de que ellos van a Malvinas sin ningún tipo de ojo vigilante sobre ellos. Y son y prefieren pelearse con sus compatriotas y discutir con sus compatriotas a discutir, che, ¿realmente hice bien en hacer este viaje? Entonces claro, tenés gente que sí aceptó el viaje de la embajada, que por supuesto es súper seductor, porque vas gratis, te llevan, te muestran lo que ellos quieren que vos veas, eh, y no te pasan letra porque no hace falta que te pasen letra, porque ya en el momento que aceptaste ese viaje, ya estás comprometido. Que estos personajes piensen que ellos están exentos de eso, a mí me da bronca y me da mucha lástima también, porque son, no sé, en el caso de algunas chicas argentinas que después se pelean conmigo y defienden el argumento inglés, digamos.
En mi caso fue, bueno, bastante por el contrario, es un viaje que yo quise hacer, que me pagué yo con mis ahorros. Y bueno, es un viaje que hice en 2023. Me fui con un presidente y cuando aterricé en Buenos Aires ya había otro presidente. Justo fue el 19 de noviembre que Milei se dio por ganador. Bueno, ganó las elecciones, no se dio por ganador. Y bueno, fue un viaje para mí muy íntimo, muy difícil ir a Malvinas de la forma en la que yo fui. Es un viaje complicado porque uno va cargado de un montón de cosas, uno no va como liviano de equipaje, llegas con un montón de cosas y te volvés con un montón de cosas. Eh, en lo personal es un viaje donde yo me sentí como súper argentina, más argentina que en cualquier otro lugar del mundo que tuve la suerte de conocer, y que te hace pensar en un montón de cosas, ¿no? Yo creo que, yendo a tu pregunta, que sí hay un proceso virtuoso y tardío de remalvinización, pero bueno, que está llegando, y para mí tiene mucho que ver haber ganado la Copa del Mundo, la canción de la Copa del Mundo, los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, niños de todas las edades, viejos de todas las edades, adultos de todas las edades, cantando eso hasta el cansancio, una y otra vez y una y otra vez. Eh, bueno, la influencia global del Papa Francisco, ¿no? Tenerlo a la cabeza de la iglesia fue algo muy grande para nosotros. Y bueno, hoy más recientemente estamos con el tema del Eternauta y todas las referencias que la serie dejó con respecto a Malvinas, que Juan Salvo sea un excombatiente, la construcción de un héroe nacional me parece fundamental, porque tenemos que pensar, siempre que pensamos en héroes, pensamos en el estereotipo del héroe yanqui, tipo el Rambo. ¿Por qué no podemos tener nosotros Sí, tal cual. héroes de este tipo, hombrías de este tipo? Y me parece que nada, que es inevitable y que hay laburo de compañeros míos que van en esa dirección y que intentan mostrarnos y desnudar estas maniobras de poder blando que la embajada y la OTAN tan sistemáticamente ha aplicado como técnica no solamente sobre los argentinos, sino sobre toda la región. Hoy Malvinas es un punto geopolítico de extrema injerencia. Y tenemos que conocer nuestro país. Tenemos Sí. que conocer nuestro país. Y si conocemos nuestro país, vamos a ver cómo defenderlo, vamos a querer defenderlo, vamos a Claro. querer estar ahí. Sí, ya lo Eh, decía Marechal, ¿no? Que lo que no se conoce no se puede querer, no se puede amar. Y es Total. el primer camino, digo, fue excelente, porque parece tan simple y tan complejo a la vez cuando decís hay que conocer el país. Eh, Sí, sí. Yo creo que ir a Malvinas es más simple de lo que parece. Por supuesto que hay que tener dinero para hacerlo y hay que tener como hacer de tripas corazón, porque uno ahí entra como un turista, claro, pero uno lo puede hacer. Y una vez que, a mí lo que me pasa es que nada fue igual después de ir a Malvinas, después de estar ahí, de sentir el viento en la cara, después de ir al cementerio Darwin. Nada fue igual, nada. Y me parece muy importante y me encantaría que más gente pudiera hacerlo, me encantaría. no, Eh, y poder pensar en adelante, decir, che, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? También poder hablarlo, como parte de lo que decíamos antes, de por qué no podemos hablar de estos temas. También poder hablar de nuestra seguridad nacional, también poder hablar de nuestra soberanía, también poder hablar de nuestro ejército, también poder hablar de nuestra defensa. ¿Por qué no podemos hablar de esos temas? Eh, pero bueno, nada, de acá en adelante ojalá que la remalvinización haga lo suyo. sí, no, está buenísimo porque son todos temas que recién tocaste, que bien lo recordaste, ahora se reflotaron también con el Eternauta. Esta cuestión de la soberanía, la defensa, el ejército y tener un héroe, aparte del héroe colectivo, digo, tener un héroe ex veterano de Malvinas, héroe de guerra, es algo realmente que nos une y aparte que nos lleva a pensar, porque nos lleva justamente a que todo lo veamos Mm. con otro cristal, como a vos te pasó
como bien decís, después de venir de Malvinas, del viaje. La verdad que sí, yo hace poco hablaba con Juan Rattenbach y me decía lo mismo, de que volvés transformado y que sería genial que todo el que pueda hacer el viaje. Eh, Sí, volvés transformado, sí, total. Genial. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo la charla, Pau. Le decimos a toda la audiencia que a Paula la pueden seguir. Esta nota que hablé recién de Malvinas está en Panamá Revista, pero aparte la pueden seguir en Vino por el Desarrollo con Lore Álvarez. Bueno, suele escribir también en Panamá y si no, en sus libros, que en sus novelas, digo que son muy interesantes. Y después nada, en las redes, en Twitter, en Instagram, pero sobre todo ahí, no sé si algún otro proyecto más que estés trabajando ahora. Breve corrección, en Panamá no, está en revista Bache, hay 2 crónicas Perdón, del viaje a Malvinas. sí, no en Y Panamá. después, bueno, nada, escribo habitualmente en mi revista que se llama vallainamac.com, que la pueden seguir. Y bueno, y cada tanto me invitan a colaborar en algún lado y trato de hacerlo. Claro, bueno, Vallaina, que es el último proyecto, ¿no? Que también Así es. ahí te pueden encontrar. Bueno, genial, muchísimas gracias, Pau. La Gracias a próxima vos. esperemos que sea más tiempo o que puedas venir acá al piso. Y te agradecemos por esta edición de la conversación. Dale, muchas gracias a vos. Gracias. Nos encontramos nosotros la próxima semana, la nueva edición de la conversación acá en Radio Brújula.